El grito del gerente cortó el aire del vestíbulo. ¿Alguien entiende a este hombre? El millonario chino hablaba rápido, irritado, golpeando la mano sobre el mostrador. Cada palabra en mandarín sonaba como una orden. El traductor del teléfono se trabó. El gerente se puso pálido. «Espera, ¿qué está pidiendo?», murmuró nervioso. «Esto no tiene sentido». Los huéspedes observaban incómodos. La recepcionista intentaba sonreír. El ambiente de lujo parecía encogerse ante el caos. Lina, la empleada de limpieza, se detuvo junto al carrito. Sostenía el paño aún húmedo, la mirada baja. Parecía invisible. «¡Lina! ¡Fuera de aquí!», estalló el gerente. «Esto es una conversación de negocios, no de limpieza». Ella dio un paso atrás. El millonario hablaba más alto ahora, visiblemente frustrado. El gerente intentaba entender con la aplicación, pero solo lograba balbucear palabras sueltas. «Puerta, contrato, mañana», repetía confundido. «Dios mío, va a cancelar todo». El silencio volvió, pesado. Todos esperaban una solución. Lina levantó el rostro. «Señor, quizá yo pueda intentarlo». El gerente giró bruscamente. «¿Tú?», rió nervioso. «Apenas sabes inglés. ¿Vas a entender chino? No me hagas pasar vergüenza». Las personas apartaron la mirada. Lina quedó inmóvil. El millonario miró al gerente, impaciente, y dijo algo en tono seco. El gerente no supo qué hacer. Sudaba, temblaba. «Yo no sé qué quiere». Lina respiró hondo. «Señor, déjeme intentar. Por favor». El gerente le apuntó con el dedo, furioso. «Si abres la boca, estás despedida». El reloj del vestíbulo marcaba las 11:45. Nadie se movía. El millonario esperaba una respuesta. Lina apretó el paño entre las manos. Sus ojos se cruzaron con los de él, firmes, serenos, y contra todas las órdenes dio un paso al frente. El Hotel Mirador Palace era el orgullo de la ciudad, un lugar donde hasta el silencio parecía costoso. Todo allí era impecable. Mármol pulido, flores cambiadas cada mañana, empleados que no se atrevían a levantar la mirada. En la cima de esa jerarquía estaba Álvaro, el gerente, siempre de traje ajustado, voz seca y sonrisa que solo aparecía frente a quien tenía dinero. Para los empleados era un reloj de tensión constante. Cada minuto bajo su mando parecía una prueba. Lina era lo opuesto, discreta, trabajaba en las sombras del lujo, limpiaba los pasillos antes del amanecer, recogía copas olvidadas después de las fiestas y almorzaba sola, detrás de la cocina. Nadie sabía casi nada de ella, solo que venía de lejos y aceptaba cualquier turno sin quejarse. En los últimos días, el hotel vivía una carrera contra el tiempo. Un inversionista extranjero, el señor Zhao, uno de los nombres más poderosos de Asia, había confirmado una visita personal para negociar la compra de una parte del grupo. Álvaro veía en eso su oportunidad de ascender a la dirección nacional. Todo tenía que ser perfecto, pero ahora, ante el vestíbulo lleno y el millonario hablando en un idioma que nadie entendía, lo que debía ser un triunfo se convirtió en desastre. Cada segundo de silencio parecía más costoso que el anterior. Lina observaba a lo lejos, el paño escurriéndose entre los dedos. La vergüenza que sentía no era solo por ella, era por todos, por ver cómo el miedo hacía que las personas se encogieran, incluso sabiendo que algo estaba mal. En el rostro de Álvaro, el desespero comenzaba a mostrarse. El dueño del hotel estaba a punto de llegar, y si el señor Zhao se marchaba sin respuesta, toda la culpa caería sobre él. Y como siempre, cuando algo salía mal, alguien más débil pagaba el precio. Lina lo sabía, y aún así no podía quedarse quieta. El reloj marcaba el mediodía. El vestíbulo estaba lleno, y el aire acondicionado no alcanzaba para el calor que subía de las luces. El señor Zhao hablaba por teléfono, impaciente, mientras el gerente intentaba traducir, balbuceando palabras al azar. Dijo, «Puerta este», o era entrega, «No sé, maldita sea», murmuraba Álvaro, apretando el teléfono con fuerza. La aplicación volvió a trabarse. El millonario colgó y lo miró fijamente, visiblemente molesto. Dijo algo en tono más alto.
Las personas cercanas dejaron de fingir que no miraban. La tensión se volvió pública. Lina, desde lejos, vio cómo el rostro del gerente cambiaba de color. Se secó el sudor con la corbata y pateó discretamente el carrito de limpieza que bloqueaba el paso. «Quita eso de aquí, Lina, ahora», gritó con rabia. Ella obedeció en silencio. El trapo cayó, dejando una mancha oscura en el suelo. «Mira lo que hiciste», señaló él. «Hasta eso haces mal». La mirada de Lina tembló, pero no respondió. El señor Zhao observaba todo, atento, como quien empieza a entender lo que ocurre, no por las palabras, sino por el tono. El dueño del hotel aún no había llegado, pero el teléfono de la recepción no dejaba de sonar. Álvaro contestaba con voz tensa. «Sí, señor, todo bajo control. Claro», mentía mirando al extranjero que cruzaba los brazos. Del otro lado, el asistente del dueño advertía: el inversor debía ser atendido en 10 minutos, o la reunión sería cancelada. Álvaro sintió que el suelo se le escapaba. El sudor ya manchaba su cuello. Miró a su alrededor desesperado. «Nadie habla chino aquí», gritó. «Nadie». Silencio. Los recepcionistas se miraron entre sí. El guardia apartó la mirada. Lina seguía quieta, cerca del mostrador, como si no pudiera alejarse de la escena. El millonario habló otra vez, ahora despacio, intentando hacerse entender. Señaló el contrato, el reloj, al gerente. Parecía su último intento de paciencia. Álvaro respiró hondo y en un gesto impulsivo empujó el contrato hacia Lina. «Ya que tienes tantas ganas de ayudar, léelo tú», ironizó. «A ver para qué sirve tu valentía». Los demás empleados quedaron paralizados. Lina miró el papel con cuidado, sin tocarlo. «Señor, yo solo quería que la despidan», la interrumpió. «Entonces, habla, tradúcelo». El millonario observaba la escena en silencio. Lina lo miró. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza firme. «No puedo traducir lo que usted no quiere escuchar», dijo en voz baja. El gerente rió con sarcasmo, pero la risa sonó débil. «Qué pena, Lina. Realmente pensé que eras más lista». Ella se agachó para recoger el trapo, pero la mano le temblaba. Las uñas arañaban el piso. Una lágrima cayó sobre el mármol y desapareció antes de brillar. La recepcionista, al otro lado del mostrador, intentó intervenir. «Señor Álvaro, quizá deberíamos llamar a alguien de la administración». «Cállate», la cortó. «Yo me encargo de esto». Pero nada se estaba resolviendo. El traductor seguía sin funcionar. El millonario hablaba con el ceño fruncido. La tensión era tanta que el ambiente parecía demasiado pequeño para todos. Lina se levantó despacio. Su mirada ya no era la misma. Había algo contenido, una fuerza antigua, lista para salir. El gerente la miró con desprecio. «¿Qué vas a hacer ahora, Lina? ¿Enseñarme chino?» Ella respiró hondo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El reloj marcó las 12:05. El señor Zhao la miraba esperando. Y fue en ese momento cuando Lina comprendió. O se quedaba callada y aceptaba ser invisible una vez más, o hablaba y lo cambiaba todo. El vestíbulo entero observaba el impasse. El gerente respiraba rápido, intentando no perder el control. El millonario tamborileaba los dedos sobre el mostrador, cada golpe sonando como una advertencia. El reloj marcaba las 12:10. El dueño del hotel volvió a llamar. «Sí, señor, todavía está aquí. No, nadie entiende el idioma», dijo Álvaro con voz tensa. «Sí, lo estoy resolviendo». Colgó y se volvió hacia el equipo, furioso. «Si ese hombre se va sin firmar, se acabó para todos nosotros». Lina observaba en silencio. Sus manos aún temblaban, pero su mirada había cambiado. Ya no había miedo. Había decisión. El señor Zhao cruzó los brazos y dijo algo en mandarín. El tono era firme, impaciente. Parecía decir: «O me escuchan ahora o no me vuelven a ver». El gerente lo miró sin entender nada y respondió con un inglés torpe: «Please wait a minute». El millonario levantó las cejas, claramente ofendido. Lina dio un paso al frente. «Señor Álvaro», dijo con voz firme, «déjeme intentar hablar con él». El gerente se volvió incrédulo. «¿No oíste lo que dije?
¿De verdad quieres que te despida hoy? Si no lo intento, él se irá, respondió Lina con calma. Y usted también perderá su trabajo. El silencio que siguió fue pesado. Álvaro apretó el puño, respiró hondo y miró al suelo. 5 segundos, dijo al fin. Si lo enfadas más, estás fuera. Lina asintió. Dejó el trapo sobre el carrito, se acomodó el uniforme y se acercó al mostrador. El sonido de sus pasos resonó sobre el mármol. Todas las miradas del vestíbulo se fijaron en ella. El millonario la observó con desconfianza, pero también con curiosidad. Nadie más se movía. Lina se detuvo frente a él, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y habló con voz baja pero clara. Ni hao, Xiansheng, wo keyi bang ni ma. Hola, señor, ¿puedo ayudarlo? El gerente se quedó helado. El millonario levantó la vista, sorprendido. Por un instante, el silencio se volvió absoluto, como si todo el hotel contuviera la respiración. Lina mantuvo la mirada firme. El señor Zhao respondió algo en mandarín, poniéndola a prueba. Ella siguió cada palabra sin titubear. El diálogo comenzó a fluir. El tono de él cambió. Su rostro se suavizó. Álvaro los miraba sin entender nada, pero ya sentía que el control se le escapaba. ¿Qué está diciendo?, preguntó nervioso. La recepcionista maravillada susurró. Está traduciendo. Y él está sonriendo. Lo imposible estaba ocurriendo. El millonario rió por primera vez y le hizo un gesto al gerente para que se acercara. Señaló a Lina, luego el contrato, y dijo en un inglés vacilante. She speaks. She understands. Lina tradujo con calma. Dijo que usted estaba leyendo el contrato equivocado. Era la versión antigua. Álvaro parpadeó sin saber qué decir. El señor Zhao le entregó el sobre nuevo. Lina lo tomó con cuidado, lo leyó rápidamente y tradujo cada frase. Su voz sonaba firme, precisa. En pocos minutos, la confusión que había paralizado el hotel se disipó. El millonario asintió, satisfecho, y le sonrió. Xiexie ni, nushi. Gracias, señora. Ella respondió con una leve inclinación. El vestíbulo, antes tenso, quedó en un silencio asombrado. Álvaro no sabía si debía celebrar o hundirse de vergüenza. Lina dio un paso atrás, con humildad, y solo dijo, «Todo está arreglado, señor». Él comprendió, pero nadie allí parecía entender lo que realmente acababa de pasar. Durante unos segundos, nadie se movió. El vestíbulo del hotel, que antes era una olla a presión, ahora estaba lleno de un silencio espeso, el tipo de silencio que aparece después de presenciar lo imposible. El señor Zhao tomó el contrato de las manos de Lina, lo revisó rápidamente y con una leve sonrisa lo firmó. Luego se volvió hacia el gerente y dijo en inglés, «You should listen more and shout less». Debería escuchar más y gritar menos. Álvaro se quedó sin aire. Intentó sonreír, pero el rostro no le respondía. La risa le salió entrecortada, nerviosa. Lina solo bajó la cabeza, educada. El millonario guardó el contrato en el sobre y siguió hablando, ahora más tranquilo, mirando directamente a ella. «She saved your business». Ella salvó su negocio. La frase sonó como un golpe seco. El gerente miró a su alrededor. Todos los empleados lo observaban. Incluso los huéspedes entendieron lo que aquello significaba. El señor Zhao extendió la mano hacia Lina. Ella dudó un instante, pero la estrechó. Él habló nuevamente, esta vez en mandarín, con un tono respetuoso que pocos entendieron. Ni de Yongshen, Rang wo Xiangqi Chongguo Nuren de Liliang. Tu espíritu me recuerda la fuerza de las mujeres de mi país. Lina respondió en el mismo idioma, de forma sencilla y discreta. Pero el brillo en los ojos del inversor mostraba una admiración genuina. El dueño del hotel llegó minutos después, apurado, y se encontró con una escena surrealista. El inversor chino sonriendo, el gerente inmóvil y una empleada con un contrato en las manos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó confundido. Antes de que Álvaro respondiera, el señor Zhao habló en inglés. «This woman speaks for your hotel better than your manager.
Esta mujer representa mejor a su hotel que su propio gerente. El dueño se volvió hacia Lina, sorprendido. ¿Hablas mandarín? Ella solo asintió. Lo aprendí hace algunos años, señor. Álvaro, pálido, intentó explicarse. Yo estaba bajo presión, solo quise mantener el orden. Pero el inversor lo interrumpió con un gesto de la mano. ¿Orden?, preguntó en inglés con una leve sonrisa. Humillar no es orden, es debilidad. El gerente bajó la cabeza. El dueño del hotel, intentando recuperar el control de la situación, se acercó a Lina. Señorita, por favor, venga a la sala de reuniones. El señor Chao quiere hablar con usted en privado. Lina miró al suelo. ¿Yo? Pero yo solo limpio los pasillos. El millonario sonrió. Not anymore. Ya no. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Lina dudó, pero siguió al dueño del hotel. Detrás de ella, sus compañeros observaban en silencio. Ninguno había visto jamás al gerente tan callado. Mientras caminaba, Lina sentía las piernas débiles, pero dentro de ella algo crecía, una fuerza nueva, hecha de todo lo que había soportado en silencio durante meses. Lo que no sabía era que aquel encuentro, aquel instante de valentía, no era una casualidad. Era el comienzo de algo que había sido escrito mucho antes de que ella llegara allí. La puerta de la sala de reuniones se cerró tras ellos. El ruido del vestíbulo quedó lejano. El aire allí dentro parecía distinto, silencioso, casi solemne. Lina permaneció de pie, sin saber dónde poner las manos. El señor Zhao se sentó, abrió el sobre y la observó unos segundos en silencio. Luego habló con calma, en mandarín. Tamen Duin y Bu Gongping. No fueron justos contigo. Lina respiró hondo. Mei Guangxi, respondió. Wo Xixiang Gongsuo. No importa. Solo quiero trabajar. Él sonrió levemente y apoyó las manos sobre la mesa. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Debería? Zhao tomó la carpeta que llevaba y sacó una fotografía. Era una imagen antigua tomada en una ceremonia universitaria. En el centro, jóvenes de varias nacionalidades vestidos con togas, entre ellos una mujer muy joven, Lina. El corazón de ella dio un salto. Eso fue en la Universidad de Pekín, susurró. Sí, respondió él. Yo era uno de los patrocinadores del programa de intercambio. Lina dos Santos, la becaria brasileña con las mejores calificaciones del curso de lengua y cultura china. Lina quedó inmóvil. Los recuerdos regresaron como un golpe. El auditorio lleno, el frío del invierno en Pekín, las noches sin dormir estudiando para honrar el nombre de su madre, pero aquel tiempo parecía pertenecer a otra vida. Cuando la universidad me informó que habías abandonado el programa y regresado a Brasil, me preocupé, dijo Zhao bajando el tono. Nadie supo decirme por qué. Los ojos de Lina se llenaron de lágrimas. Mi madre enfermó. Tenía que volver. Cuando ella murió, la voz se quebró. Perdí todo. Los ahorros, la beca, el rumbo. Zhao asintió, en silencio, durante unos segundos. Y terminaste aquí, limpiando el suelo de un hotel que vine a visitar. Fue el único trabajo que encontré, respondió sincera. Y aún así, estoy agradecida. Él la miró con respeto. No perdiste lo que aprendiste, Lina. Solo estabas esperando el momento adecuado para recordar quién eres. Lina bajó la mirada. Las lágrimas caían en silencio. No quería llamar la atención, solo quería seguir adelante. A veces, el destino elige el momento de mostrarnos, dijo Zhao con una suave sonrisa. Y hoy te eligió a ti. Sacó otro documento de la carpeta y lo deslizó hacia ella. Esto es una invitación. Necesito a alguien de confianza para coordinar la comunicación de mi empresa aquí en Brasil. Quiero que aceptes. Lina abrió los ojos incrédula. ¿Yo? Pero ya no tengo diploma ni nada. Tienes algo que vale más que eso, respondió Zhao. Dignidad y valentía. Lina sostuvo el papel con ambas manos. Las letras parecían moverse frente a sus ojos. Era una oferta real, un contrato de trabajo. El señor Zhao se levantó y en un portugués esforzado dijo despacio:
Nunca se olvide, el valor de una persona no se ve en el uniforme que lleva puesto. Ella sonrió, emocionada. Gracias, señor. No me lo agradezcas, respondió él. Solo procura no volver a esconderte. Afuera el hotel seguía con su ritmo normal, pero dentro de aquella sala la vida de Lina acababa de cambiar para siempre. Cuando Lina salió de la sala, el vestíbulo ya se había calmado. El sonido de las maletas rodando y las voces discretas volvió a llenar el espacio, pero algo era distinto. Era como si el hotel se hubiera detenido por un instante para respirar otro tipo de aire, más ligero, más humano. El gerente Álvaro esperaba de pie, tenso, cerca del mostrador. Intentó recomponerse, pero la vergüenza aún pesaba en su mirada. El señor Zhao venía justo detrás, caminando con firmeza. Se detuvo frente al gerente y dijo pausadamente en inglés: "A company is made of people, not marble." Una empresa está hecha de personas, no de mármol. Luego se volvió hacia el dueño del hotel y añadió: "She represents what your brand should be." Ella representa lo que su marca debería ser. El dueño asintió sin discutir. El gerente bajó la cabeza, derrotado. Sabía que esa frase sería recordada por mucho tiempo, y no a su favor. Lina, por su parte, se mantuvo firme. No había orgullo ni venganza, solo calma. Caminó hasta el carrito de limpieza, se quitó los guantes y los dobló con cuidado. La recepcionista se acercó con los ojos humedecidos. «Lo lograste», dijo en voz baja. Lina sonrió. «Solo dije lo que necesitaba ser dicho». El señor Zhao se despidió con un apretón de manos. Antes de irse la miró por última vez y dijo en mandarín: «Wo xiangxin ni», creo en ti. Lina inclinó levemente la cabeza, en señal de respeto. Cuando él se marchó, el hotel pareció retomar su ritmo, pero nadie pudo comportarse como si nada hubiera pasado. Los empleados murmuraban en voz baja, no sobre el millonario, sino sobre la empleada que hablaba chino. Horas más tarde, cuando el movimiento disminuyó, Álvaro se le acercó. Ya no había arrogancia. Su voz salió baja, casi arrepentida. «Lina, yo me excedí. No sabía...» Ella lo interrumpió, serena. «No necesitaba saber chino para tratarme con respeto». Él tragó saliva. No había respuesta posible. Lina colocó el trapo de nuevo en el carrito y miró a su alrededor. El mismo vestíbulo de siempre, pero que ahora parecía otro lugar. No porque el hotel hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Mientras se alejaba, pensó en su madre. En las noches en que dudó de sí misma, en las veces que guardó silencio para no perder el trabajo. Ahora comprendía que callar también era una forma de perder. Esa tarde salió del hotel con su sencillo uniforme y una propuesta doblada dentro del bolso. Sin lujos, sin aplausos, solo con el corazón ligero de quien vuelve a creer en su propio valor. A veces, la vida solo necesita un acto de valentía para devolver todo lo que el miedo robó. Y el respeto, ese no se pide, se gana con silencio y verdad. El vestíbulo volvió al silencio. La vida siguió. Pero para quienes presenciaron lo ocurrido aquel día, algo cambió para siempre. No se trataba solo de un idioma ni de un contrato. Se trataba del respeto, el idioma que todos deberían entender. Lina demostró que el coraje no es gritar más fuerte, sino hablar cuando todos esperan que te calles, y a veces toda una vida cambia en el mismo segundo en que decides no bajar la cabeza. Porque la dignidad no necesita traducción. Se reconoce en la mirada. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas, sin prisa, sin obligación. Solo si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que recuerdan que, incluso en silencio, todavía hay voces que merecen ser escuchadas.